Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Parábola del sembrador. Ese mismo día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar. Y acudió tanta gente alrededor de él que tuvo que subir a una barca. Se sentó allí y toda la gente quedó a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunos granos dieron 100 granos, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él respondió: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica lo del sembrador. Oíd la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, antes es de corta duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, 100 granos por uno, otros 60 y otros 30. Parábola de la cizaña. Jesús les contó otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. La mostaza y la levadura. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de las semillas, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, tanto que las aves del cielo anidan en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó
y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas nada les hablaba. Así se cumplía lo que dijo el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Significado de la cizaña. Entonces Jesús despidió a la gente y vino a casa. Allí se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. El tesoro escondido y la perla. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y lo vuelve a esconder, y lleno de gozo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. La red. También el reino de los cielos es semejante a la red que se echa en el mar y saca toda clase de peces. Y cuando la red está llena, la sacan a la orilla, y sentados juntan lo bueno en cestas y tiran lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todo esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba instruido acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Jesús visita a Nazaret. Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de ese lugar. Se fue a su propia tierra y enseñaba en la sinagoga de tal manera que quedaban sorprendidos y decían: ¿de dónde este hombre recibe esta sabiduría y este poder milagroso? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Capítulo 14. Herodes decapita al Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Por eso fuerzas milagrosas obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo porque lo consideraban profeta. Cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante todos y agradó a Herodes. Y él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen.
y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Después avisaron a Jesús. Jesús alimenta a 5.000. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar solitario. Pero cuando la gente se enteró, lo siguieron a pie desde las ciudades. Al salir, Jesús vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: «El lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la gente para que vaya por las aldeas y compren de comer». Pero Jesús les dijo: «No necesitan irse, dadles vosotros de comer». Ellos respondieron: «Tenemos aquí solo 5 panes y 2 pescados». Y él les dijo: «Tráelos acá». Entonces mandó a la gente que se recostara sobre la hierba. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Después partió y dio el pan a los discípulos y ellos a la gente. Y comieron todos y se saciaron. Después juntaron los pedazos sobrantes y llenaron 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el mar. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas porque el viento era contrario. A la 4ª vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: «¡Fantasma!». Pero enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Entonces respondió Pedro: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: «Realmente eres el Hijo de Dios». El toque sanador. Al llegar a la otra orilla, desembarcaron en Genesaret. Y como los hombres de aquel lugar lo reconocieron, divulgaron la noticia por toda la región y le trajeron todos los enfermos y le rogaban que solo les dejase tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos.